¿Qué tal, mis queridos salmones? Camaradas de la contracorriente, bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Salmón, ese rincón donde nos gusta nadar en las aguas profundas, ahí donde la historia oficial no se atreve a meter las manos porque se mancha el traje impecable. Hoy vamos a hablar de un tema que durante mucho tiempo fue tabú en la Academia Mexicana: los empresarios. Sí, esos personajes que la historia revolucionaria nos pintó como los villanos del cuento. Los enemigos del pueblo. Pero no vamos a hablar de cualquier empresario. Vamos a viajar al norte, a esa tierra recia, para entender cómo se forjó la agricultura moderna en México. Vamos a desmenuzar el libro Agricultura Empresarial en el Norte de México, siglo XX, una obra coordinada por Arturo Carrillo y Eva Rivas, que nos abre los ojos sobre una realidad que muchos prefieren ignorar. Imagínense esto. Estamos a finales de los 70 en la UNAM. Si a un estudiante se le ocurría decir que quería estudiar a los empresarios, lo miraban como si tuviera la peste. «Estás estudiando a los explotadores», le gritaban. La moda era estudiar obreros, campesinos, indígenas, pero ojo, tampoco estudiaban a los jornaleros agrícolas, a esos miles que trabajaban la tierra sin ser dueños, porque su existencia contradecía el mito de la justicia agraria revolucionaria. Pero la realidad, mis amigos, siempre termina imponiéndose. En los 70, los conflictos entre empresarios y el Estado y la explosión de la migración de jornaleros a Estados Unidos obligaron a los académicos a quitarse la venda de los ojos. Tuvieron que aceptar que la sociedad era mucho más compleja que el discurso oficial. Este libro nos lleva de viaje por un norte diverso y heterogéneo. No es lo mismo Mexicali, pegado a la frontera, que La Laguna o el Valle de Culiacán. Nos muestra cómo el algodón tuvo su auge y caída en Matamoros para dar paso al sorgo, y cómo en La Laguna, después de la reforma agraria, surgió un mercado de tierras que creó una nueva clase de pequeños agricultores privados. Uno de los puntos más fascinantes es cómo estas zonas agrícolas transformaron las ciudades. No solo eran lugares donde vivían los agricultores, sino centros de servicios, bancos e industrias alimentarias. Monterrey, por ejemplo, desarrolló una agroindustria poderosa que se conectaba directamente con el campo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. El libro tiene sus omisiones. Y aquí es donde el Salmón tiene que señalar la corriente. Faltan los trabajadores. Se habla de mecanización, sí, de cómo el sorgo desplazó la mano de obra del algodón en Tamaulipas, pero falta profundizar en quiénes eran esos brazos que movían la economía. Y falta algo crucial: el dinero público. El libro nos cuenta que en Culiacán los agricultores crearon sus propios bancos porque el crédito oficial era insignificante. Pero un momento, ¿y las presas y los canales de riego? ¿Quién pagó esa infraestructura masiva que hizo posible el milagro agrícola? El Estado mexicano. Los autores a veces olvidan que detrás de ese tejido empresarial exitoso hubo una inversión pública brutal y subsidios generosísimos. ¿Cuánto pagaban de impuestos estos grandes agricultores? Muy poco, según parece. También es interesante ver cómo estos nuevos estudios a veces ignoran a los viejos historiadores como Fuentes Mares, quien ya hablaba del desierto y la victoria del hombre blanco sobre él. Una narrativa muy conveniente para las élites norteñas. ¿Por qué se enfatiza tanto el origen español de ciertos empresarios en La Laguna? ¿Acaso seguimos buscando diferenciarnos del centro y sur indígena del país? En fin, mis salmones, este libro es una herramienta valiosa para entender que el norte no se hizo solo a base de esfuerzo individual, sino de una compleja red de relaciones entre mercado, tierra y, aunque a veces se oculte, mucho apoyo del Estado. Nos enseña que la historia económica no es una línea recta, sino un tejido de intereses donde a veces ganan los sorjeros, a veces las inmobiliarias, y donde siempre hay alguien que se queda fuera de la foto. Así que la próxima vez que vean un tomate de Sinaloa o una tortilla de harina, recuerden que detrás hay una historia de empresarios, de tecnología, pero también de jornaleros invisibles y de dinero público que regó esos campos. Soy Salmón, nadando siempre a contracorriente. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima.
Salud.